Hola, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien. Si eres nuevo por aquí, me presento, mi nombre es Mili y este canal trata de manualidades con porcelana fría, ideas creativas, tips y tutoriales de arte. Y sí, como viste en el título, hoy vamos a estar haciendo esta bella parejita del videojuego Hollow Knight. Creo que el resultado estaba bastante bien. Este fue un encarguito de un cliente y amigo. Ángel, te mando un beso muy grande. Gracias por confiar en mí para hacerte las figuritas de tu videojuego favorito. Caballero, y ya que estamos hablando de videojuegos, quiero darles una noticia que a mí me tiene muy contenta. Y es que muy pronto voy a empezar a hacer stream. Voy a retomar esa mini gamer que hay dentro de mí, que hace mucho tiempo que no juego videojuegos. Y quiero retomarlo y aprovechar jugar en línea y así tener una grabación de mis videojuegos. No obstante eso, si no tienen Twitch, voy a ver si quizás por acá por YouTube también suba los videitos, pero en un canal secundario que sea solamente dedicado a eso. Y bueno, nada, si tengo público gamer por aquí, déjenme en comentarios si les gusta la idea, si les gustaría verme jugar videojuegos. Sin más preámbulo, vamos a comenzar con el tutorial. Vamos a utilizar estas herramientas: rodillo, porcelana fría en estos colores, un acrílico para aplanar la masa, tijeras, cucharas de medir, estas estecas, un cúter, poliespuma y cortadores. Vamos a comenzar haciendo hole y utilizaremos un cubito de poliespuma que vamos a forrar con la masa, quedando así. Luego con 2 pedacitos de negro agregamos los ojos. Y él tiene estos cuernos que se los vamos a hacer también de esta forma que les muestro. Una vez lista la cabeza, vamos a hacerle el cuerpo. Usaremos este molde para sacar el cuerpecito completo con la masa negra. Y le agregué un pedazo de alambre en todo el largo del cuello para luego agregar el cuerpo a la cabeza. Para las manitos usaremos esta otra medida de masa. Y cortaremos a la mitad. Y así de sencillo se lo agregamos al cuerpo. Y ahora le vamos a hacer la capa con el azul oscuro de esta forma.
Cuando tengamos varias piezas como esta, las vamos pegando una por una al cuerpecito, de forma tal que quede como si estuviera en movimiento por el aire. Quedando así. Y ahora para la espada vamos a aplanar un pedazo de masa. Le daremos esta forma. Y le haremos los detalles con un marcador. Una vez lista, se la agregamos al cuerpecito. Y cuando estén listas ambas piezas, las unimos entre sí. Quedando así nuestra figura de Howl. Usaremos este barniz para darle un poco de brillo a los ojos. Solo quedaría pegarla a la base. Y este ha sido el resultado. Es una figurita muy sencilla de hacer, solo hay que prestar atención a los detalles principales. Ahora vamos a hacer a Hornet. Cuando la poliespuma tenga esta forma, midiendo 6 centímetros, la forramos con porcelana fría y quedando así le agregamos las dos bolitas de los ojos. Y luego este pedacito de rojo para el cuello de la capa. Una vez lista la cabeza, vamos a hacerle el cuerpo. Comenzamos utilizando este molde para sacar el cuerpecito. Cuando lo saquemos le vamos a dar esta forma como que tiene un pie delante y el otro detrás. Y con esta medida de masa haremos los dos bracitos. Se los agregamos al cuerpo.
Luego haremos la espada de Hornet, que es un poco más grande que la de Hollow, haciendo el mismo procedimiento. Y luego tomaremos rojo. Lo aplanamos. Y con los cortadores vamos a sacar la forma redonda para hacerle la capa. Plisamos con mucho cuidado. Para que quede así y se lo agregamos a Hornet. Y cuando el cuerpecito esté listo, se lo agregamos a la cabeza. La espada de Hornet se la pegamos a la mano. Y usaremos nuevamente el barniz para darle brillo a los ojos de Hornet. Y así queda nuestra figurita de Hornet. Ella es un poco más alta que Hollow y la forma de los dos es muy similar, así que a la hora de modelar es prácticamente repetir el proceso. Y así quedan los dos juntitos. Como pueden ver, cada detalle cobra vida con la porcelana fría. Esta masa es maravillosa porque se pueden hacer muchísimas cosas. Espero que hayan disfrutado mucho este tutorial, tanto como yo disfruté haciéndolo. Y si hay algún gamer por ahí y ha jugado este videojuego, me encantaría que me dejes un comentario contándome tu experiencia. Nos vemos la próxima semana con Beetlejuice. Vamos a ver cuál gana la encuesta. Un besito muy grande. Hasta la próxima. ¡Mua!